Los Ángeles, una metrópolis en expansión que eclipsa a muchas otras ciudades tanto en población como en tamaño. Los cielos estrellados de arriba volvieron a brillar, llenos de luces en la gran ciudad de abajo. Entre los humos y la contaminación, el cielo lleno de estrellas brillaba ante las numerosas luces de los carteles publicitarios y los rascacielos que cubrían esa vasta extensión de tierra. Un lugar que alguna vez fue conocido por su belleza ahora no era más que una broma tanto entre sus ciudadanos como entre los de más allá. Alguna vez fue considerado el lado positivo de un país, albergando una de sus industrias más rentables e importantes, entretenimiento. Un pozo negro de corrupción y suciedad, algunos lo llamarían un pozo de alquitrán que lo consume todo. Y dentro de esa inmundicia era donde se encontraba Marcus, todos los días de su vida. ¿Fue él una de las muchas víctimas de ello? ¿Es inevitable aprovecharse de él constantemente para los papeles más pequeños, incluso para el más mínimo atisbo de éxito? No. Dentro de esa ciudad, él era más un susurro que otra cosa. Su nombre no era conocido y no se esforzó porque su nombre fuera conocido, pero cualquiera que quisiera decir algo lo sabía demasiado bien. ¿Quién era él? Bueno, él fue uno de los coordinadores del evento de una gala bastante grande, que frecuentaban todas las grandes celebridades. Su apariencia era la de un hombre rubio de 6,3 pies de altura, de complexión delgada y atlética, no oculta en absoluto por el traje blanco bastante ajustado y ordenado que solía usar, que acentuaba perfectamente sus ojos azul real. Su cabello siempre era el mismo, recogido hacia atrás, siempre recogido. Había aprendido a hacerlo él mismo, ya que necesitaba que su apariencia fuera buena en todo momento. Esa era su imagen pública, limpia y ordenada, perfecta en todos los sentidos de la palabra. Demasiado perfecto. Y eso fue un reflejo bastante bueno de su trabajo nocturno real, limpiando después de los demás. Por favor déjame ir, el hombre con los ojos vendados que tenía delante ciertamente había visto días mejores. Alguna vez había sido un funcionario gubernamental de bastante alto rango, incluso miembro de la DEA, pero era corrupto, como todos los demás en esa ciudad, vendía las drogas confiscadas a celebridades con un alto margen de beneficio. Pero no fue por eso que ahora lo ataron a una silla en un almacén al azar. No, fue porque empezaron rumores de que quería hablar de lo que veía en ciertas fiestas de ciertas celebridades. Algunos habían visto su mirada un poco incómoda cuando dejó una parte una noche, y eso fue suficiente. No te molestes en mendigar. Y el hombre enviado para tratar con él no era otro que Marcus, el silenciador más conocido de la industria. Después de todo, un lugar tan prolífico necesitaba una forma de guardar sus secretos. La gente como Marcus era así. Tortura, captación de chantajes, silenciamiento de víctimas, eliminación de molestias. Hicieron todo lo posible para encubrir cualquier cosa que hicieran sus empleadores. Y les pagaron mucho por ello. Sin embargo, Marcus fue un caso especial. La mayoría de los users eran mercenarios mediocres que se reincorporaron a esa profesión después de enterarse de lo bien que pagaba. Muchos fueron descuidados, de ahí que muchos escándalos aún llegaran al público. Pero Marcus era diferente. Aún no había fracasado en sofocar un incidente ni una sola vez. Su tasa de éxito del 100% lo hacía muy deseable. Muchos también intentaron tenerlo de guardia, pero eso realmente no le importó. Aceptó cualquier trabajo que le pagaran más en ese momento, lo que hizo que todos pujaran por él de alguna manera. Maximizó sus ganancias y eso era todo lo que le importaba. Por favor, había tantos 5, mira amigo, no me importa. Incluso si vas y haces sonar el silbato, nada cambiará. ¿Sabes siquiera qué gente estaba presente en esa fiesta? Pero si pudiera decir sus nombres, entonces todo sus nombres simplemente serían borrados del registro. Tienen más dinero que el resto del mundo juntos. Simplemente habría algunos idiotas que asumirían la culpa, y entonces esos niños probablemente también morirían, para cubrir cabos sueltos. Es mejor que te calles. Marcus no simpatizaba en absoluto con la difícil situación del hombre. Ya lo había visto todo antes. Para él, sus ricos empleadores no eran otra cosa que escoria. Pero a él no le importaba. Tenían poder, tenían dinero, así que él siguió el juego. En este momento su tarea era sencilla. Había sido para confirmar su sospecha de que el hombre delataría. Y eso quedó prácticamente confirmado después de hablar con él. Cualquiera que fuera lo que había visto, estaba demasiado atormentado por ello como para mantenerlo oculto. Y eso solo significaba una cosa. Es un mal final para ti también, Marcus suspiró mientras recogía uno de los cuchillos quirúrgicos que estaban muy bien expuestos en una mesa cercana.
Dejó que la luz se reflejara por un momento y aterrizó en los ojos asustados del hombre. Su siguiente paso fue la definición misma de practicado y perfecto. Le cortó el cuello al hombre, cortándole la arteria carótida por detrás, dejando que la sangre se derramara por toda la lona de plástico que había tendido en el suelo. Tu silencio será apreciado, Marcus suspiró, sacudiendo la cabeza mientras miraba al moribundo a los ojos por última vez. Siempre se aseguraba de observar la luz de sus víctimas salir de sus ojos. Siempre se aseguró de que el trabajo se hiciera limpiamente. Una vez confirmado por completo, no se molestó en empezar a limpiar, sino que lentamente se acercó a la mesa, cogió un teléfono plegable y marcó un número. Almacén número 9, solo uno. No esperó ninguna respuesta del otro lado. Simplemente partió el teléfono por la mitad y lo arrojó al charco de sangre que aún se estaba formando en el suelo. Luego se quitó el impermeable de plástico que cubría su impecable traje blanco, se quitó los guantes y lentamente se enderezó la corbata. Afuera lo esperaba su coche y no tenía miedo de que lo rastrearan hasta allí. Al final del día no habría ninguna escena del crimen para estudiar, solo otro hombre desaparecido, en medio de Los Ángeles. O tal vez lo considerarían un suicida. La agencia de limpieza siempre escogió su veneno en ese sentido. Pero el asunto ya estaba solucionado de todos modos. Cuando finalmente se subió a su modesta Honda Odyssey, suspiró y agarró el volante con sus manos sin guantes. Creo que esto debería ser suficiente para retirarme silenciosamente ahora, esa casa junto a la playa seguro que era muy cara. Por supuesto, se habría jubilado hace mucho tiempo con su sueldo si no hubiera sido por sus otros gastos mensuales, pero se frustraba solo de pensarlo. Peor aún, tuvo que ir a visitar un sumidero de dinero justo después del trabajo. Salió de esa zona y condujo durante al menos una hora antes de llegar finalmente a su destino. Una mansión extremadamente grande, justo en las afueras de Los Ángeles, con una gran vista de las luces de la ciudad. Un gran cartel en las puertas decía orfanato de buena voluntad. Y probablemente fue la compra más cara de Marcus. Cuando entró, lo saludó un anciano con una gran calva y un bigote grueso. El anciano vestía como un mayordomo tradicional, su mirada era aguda y puntiaguda y su comportamiento era serio en todo momento. A su lado, ya había 2 bolsas tendidas en el suelo, preparadas para que Marcus las tomara y se fuera. Sus maletas están listas, señor. Su voz envejecida sonaba firme y no fatigada a pesar de la hora tan tardía. Bien, me voy enseguida. El estipendio mensual seguirá vigente durante los próximos 50 años. Me estoy saliendo de la red. Marcus suspiró, se quitó el abrigo y lo colgó. Le sonrió al mayordomo una última vez antes de tomar ambas bolsas que le habían preparado y se dio la vuelta para salir de la habitación, sin importarle su abrigo. No hubo más conversación entre los dos, ni palabras de agradecimiento ni gratitud, solo fría comprensión. Tenga una vida segura, señor, el viejo mayordomo solo dijo esas palabras cuando Marcus salió de la habitación. El hombre rubio no pudo evitar pasarse una mano por el pelo tan pronto como salió del patio de ese enorme orfanato. Jesús, las interacciones con Harold siempre son tan aburridas, el orfanato fue uno de sus esfuerzos personales. Era una manera de arrepentirse. En realidad no. Acababa de matar a mucha gente y, gracias a él, muchos niños quedaron al cuidado del sistema. Se compadeció de ellos y construyó lo que solo podría llamarse un refugio seguro. Había guardado algunas cosas en ese orfanato, por eso lo visitó. 2 bolsas llenas hasta el borde con cosas que Harold había considerado necesarias para poder conservar cuando comenzara su nueva vida. Marcus suspiró mientras se acercaba a su auto y colocaba ambas bolsas en su enorme baúl. Al abrir uno, por curiosidad, no pudo evitar suspirar al ver que estaba repleto de cartas, probablemente de los niños. Al abrir uno, estaba lleno de charlas de gratitud, lleno de calidez. Los 3 siguientes eran iguales y una sonrisa no pudo evitar aparecer en el rostro del hombre rubio. Ese viejo, siempre el sentimental. Marcus meneó la cabeza mientras cerraba el baúl. No pudo pasar el resto de la noche leyendo cartas. Tenía un lugar al que llegar. Condujo por las afueras, dirigiéndose a la derecha hacia la carretera de salida a Los Ángeles. Pero antes de que pudiera siquiera parpadear, un auto deportivo se estrelló contra su costado, lo que hizo que él y su auto se salieran de la carretera y entraran en un edificio. Marcus apenas logró proteger su cabeza, ya que el robusto coche en el que viajaba se llevó la peor parte del castigo. Pero cuando la situación finalmente se calmó, el hombre rubio se encontró con un gran trozo de vidrio clavado en el pecho. También había varios que podía sentir en su cara y otras partes de su cuerpo.
No necesitaba un espejo para saber que estaba acabado. Podía sentir la sangre saliendo de él. Joder, mirando hacia un lado, pudo ver quién había logrado matarlo una celebridad borracha pasando un semáforo en rojo. Segundo genial, asesinado por los mismos bufones para los que solía trabajar. El hombre que chocó contra él también parecía muerto, pero a Marcus eso no le importó en absoluto. Él simplemente suspiró y le salió sangre de la boca. Quería tomar un último soplo de aire fresco, hacer cualquier cosa, pero lo último que podían hacer sus manos era reorganizar su cabello. Fue casi mecánico, inhumano. En ese momento no tenía nada más en mente aparte de la molestia. Tal vez me encuentre con algunos de mis asociados en el infierno, si es que existe alguno. Dudo que pueda ser peor que este agujero de mierda. Estaba a punto de dar su último aliento antes de que alguna ambulancia se acercara al lugar. El Tar Pit que era Los Ángeles se había cobrado otra vida, pero ese no fue el final de Marcus. No, alguien o más bien algo, había visto su insatisfactorio final y decidió alejarlo. Alguien como tú lo hará muy bien, sí, una voz etérea, eso fue lo último que Marcus escuchó antes de que todo se oscureciera. Los ojos de Marcus se abrieron de golpe, lentamente, inseguro. Eso por sí solo fue suficiente para confundirlo. Después de todo, se suponía que la muerte sería permanente. Después de todo, la muerte era una situación bastante permanente. Había visto suficiente para saberlo. Sabía lo suficiente sobre el cuerpo humano como para darse cuenta de que el cristal había cortado demasiado profundo. Heridas mortales. No hay forma de salvar eso. Con demasiadas arterias importantes, el movimiento repentino de su coche también había movido ligeramente el cristal, lo que había permitido que su sangre se derramara. No había manera de que pudiera haber sobrevivido a eso, incluso si hubiera sido teletransportado a un hospital. Estaría muerto en minutos. ¿Entonces existe una vida después de la muerte? ¿Es por eso que estoy atrapado en el mismo lugar, sin poder moverme? Él podía sentirlo. Su cuerpo, si todavía tenía uno, no podía moverse. Sintió las estrictas restricciones que lo rodeaban, que parecían cambiar ligeramente cada vez que luchaba por moverse. Pero nada funcionaba todavía. Ni siquiera podía mover un dedo. Quiero decir, aún mejor que vivir en algunas partes de Los Ángeles, si me preguntas. El diablo realmente tiene que aprender a hacerlo mejor, los humanos lo han superado hace mucho tiempo en lo viles que son, pero no había sonido de fuego a su alrededor, no había calor y tampoco había frío. El hombre rubio fallecido sintió una calidez extraña y familiar a su alrededor. Se sentía agradable, se sentía acogedor, aunque también era sofocante. Todo esto está muy bien, pero ¿qué es exactamente esto extraño? Sensación él sintió, en control. Podía sentir que sus músculos se movían, todavía se formaban, sentía que tenía control total sobre todas y cada una de las partes. Podía sentir cada centímetro de su cuerpo, pero no podía sentir ningún órgano. ¿Soy un bebé? No, por la musculatura que puedo sentir, debería estar al menos en el cuerpo de un adulto. También había algo más, era extraño, algo que nunca había experimentado antes. Era como si pudiera sentir algo así como sangre fluyendo por todo su cuerpo. Pero no era un líquido. Se siente como si la electricidad corriera por mis venas constantemente, pero no impacta mis músculos, ni siquiera me calienta. Sentía como si su cuerpo irradiara energía y cada vez más se reunía en un solo lugar, justo debajo de su piel. Con una ceja levantada, comenzó a concentrarse un poco más hacia adentro. Podía sentir esa energía tomando una forma extrañamente humana. ¿Es esto, mi alma? ¿Por qué se siente tan vil? Era solo un sentimiento. No tenía forma de saberlo con seguridad, pero en ese momento, dado que había muerto y ahora estaba en otro lugar, era bastante justo asumir que existían almas y, de ser así, ahora podía sentir las suyas. La cantidad de emociones negativas que su alma parecía emanar también lo tomó por sorpresa. Y no era solo su alma, su entorno en general, esa extraña electricidad que corría a través de él. Todo parecía irradiar odio y emociones negativas. Normalmente resultaría repulsivo para una persona normal, pero Marcus simplemente sintió que le resultaba extrañamente familiar. Estaba acostumbrado a estar rodeado de emociones negativas en su vida pasada. En cada rincón de cada semana, había otra tarea esperándolo. Siempre había otra vida que acortar o aún más conocimiento sobre cualquier cosa jodida que sucediera en la privacidad de las casas de algún rico bastardo. Hizo de todo, desde la eliminación de cadáveres de alto perfil hasta el transporte de personas que necesitaban protección adicional. Fue testigo de muchos crímenes y vigiló mientras se cometían muchas atrocidades.
Observó los ojos indefensos de muchas víctimas a lo largo de su carrera. El miedo que sentía por ellos en ese momento, el que veía en sus ojos, era similar al que ahora lo rodeaba. El miedo y el odio nacieron en los humanos para otros humanos. Pero lo que sentía antes eran meros indicios de ese odio. Pero lo que sentía ahora estaba mucho más vivo. Parecía como si ese odio ahora se manifestara. Y esa manifestación se estaba formando en algún lugar profundo de su alma, todavía evolucionando de una manera extrañamente macabra. ¿Qué carajo está pasando? Marcus suspiró mientras relajaba los sentidos. Quería sacudir la cabeza, sacudir esos pensamientos por un momento, pero no podía mover un músculo, a pesar de sentir que podía controlar cada centímetro de su cuerpo. No sabía dónde estaba ni por qué estaba allí. Por un momento, le llegó a la mente la idea de que había sobrevivido y que de alguna manera había sido secuestrado. ¿Lo estaban utilizando para algunos experimentos jodidos? Era difícil saberlo, sobre todo porque no había voces que escuchar, ni otras sensaciones aparte de sus músculos y huesos retorciéndose y formándose alrededor de su alma. Parece que mi cuerpo está tomando lentamente la forma de mi alma, por más brumosa que esté. El concepto de un cuerpo que imita un alma le resultaba algo familiar a Marcus, pero era demasiado pronto para llegar a conclusiones. Pero el momento de actuar finalmente llegó bastante pronto. O al menos pronto sintió que su mente parecía vagar por algunos lugares por un tiempo antes de que finalmente notara que podía mover un dedo. Y cuando movió un dedo, las paredes que lo rodeaban parecieron derrumbarse, sus brazos inmediatamente se estiraron y rompieron la membrana que había rodeado su cuerpo. Se sintió, antinaturalmente fácil, el odio que lo rodeaba y se fusionaba en su alma ahora actuaba como una fuerza fortalecedora. Y esa membrana carnosa no le ofreció resistencia mientras la destrozaba y saltaba de ella, rodando hacia adelante y mirando a su alrededor en pánico. Había esperado ver gente a su alrededor, tal vez sus captores o algo así, cualquier cosa, pero no esperaba que todo su entorno fuera lo que parecía una alcantarilla de carne y hueso. ¿Acabo de nacer en una alcantarilla de un útero gigantesco? Para Marcus era una idea repugnante, pero no tenía otra forma de interpretar la situación. Ese odio electrizante que sentía en lo más profundo de su alma pareció estallar ante la idea, mientras el disgusto lo llenaba ligeramente. Pero esa energía no era suficiente para afectar su mente. Estaba acostumbrado a mantener la calma. Mirando a su alrededor, no pudo evitar fruncir el ceño cuando el hedor finalmente comenzó a entrar en sus fosas nasales. Pero a pesar de todo, caminó hacia adelante, balanceándose de un lado a otro mientras se dirigía hacia el agua turbia de las alcantarillas. Sin embargo, en esa agua turbia podía ver su reflejo, ligeramente diferente al anterior. Su cabello rubio corto, antes recatado y apropiado, ahora era largo y desordenado. Sus anteriores ojos azul real ahora eran de un púrpura intenso, y su rostro perfectamente esculpido parecía extraño. Su estructura facial permaneció igual. Simplemente parecía como si alguien le hubiera cortado la cara y la hubiera vuelto a coser. Parecía similar, solo que equivocado. Aún así, al finalmente asimilar su apariencia, los ojos de Marcus no pudieron evitar ensancharse, ya que finalmente apareció un nombre en su mente. Espera, ¿soy yo, Maito? 12. El anime nunca había sido una pasión para Marcus, pero tenía varios pasatiempos fuera de su trabajo. Después de todo, a veces le llevaba semanas recibir una tarea debido a lo intensas que eran las guerras de ofertas por sus servicios. Jugando, haciendo anime, leyendo, escribiendo, dibujando, cantando, se había entregado a casi todo a un nivel superficial. Jujutsu Kaisen era uno de los animes/mangas que había visto antes. La perspectiva de que una historia shounen tuviera lugar en un mundo enteramente regido por el odio y la energía negativa era, cuanto menos, intrigante. En cierto modo, le había resonado. Las atrocidades que veía regularmente también le resultaban algo empoderadoras. Había prometido hacer todo lo que estuviera a su alcance para nunca convertirse en víctima. Había matado, silenciado, sobornado, chantajeado y había hecho todo lo humanamente posible. Sin embargo, al final un ser humano no podía hacer mucho. Terminó siendo otra estadística de accidentes automovilísticos. Todo lo que hizo falta fue un segundo de falta de atención, ya que finalmente se retiraba. Tal vez las pocas cartas de niños de antes habían suavizado sus nervios lo suficiente como para permitir que ocurriera tal momento, pero eso ya no importaba. Lo que más importaba era dónde estaba ahora.
Estoy habitando un espíritu maldito de grado especial, en este mundo gobernado por el poder. Por un momento, una amplia sonrisa se extendió por los labios de Marcus, sus dientes anormalmente blancos brillaban ligeramente mientras sus ojos morados parecían arder de energía maldita. Al final del día, Mahito tenía posiblemente una de las técnicas malditas más poderosas del mundo. Una muerte casi instantánea para todos los hechiceros que no tenían percepción del alma y no sabían cómo protegerla. Aunque por lo que sabía, todavía sabía que estaba en peligro. Necesitaba hacer una cosa y hacerlo rápidamente. Tengo que salir de Japón. 4 Desafortunadamente, en su emoción y confusión, el espíritu maldito recién nacido de grado especial no se dio cuenta de la figura que se había acercado detrás de él. Bien, estás despierto. Marcus inmediatamente se dio la vuelta, sus músculos se movieron ligeramente mientras todos sus dedos se fusionaban y formaban una espada, extendiéndose hacia el suelo. Eso fue, antinaturalmente fácil de hacer. Qué técnica tan conveniente. Desafortunadamente para Marcus, la persona frente a él no era alguien a quien pudiera enfrentarse con solo 1 o 2 cuchillas. Bienvenido al mundo del Jujutsu, espíritu maldito. De las sombras cambiantes frente a él, salió la silueta de una figura alta y delgada con largo cabello negro atado en un moño suelto. Un par de ojos violetas profundos brillaban bajo flequillo perdido, su boca retrataba una sonrisa tranquila y serena, amistosa, pero notoria, engañosa para alguien que estaba acostumbrado a andar con actores. Su túnica dorada de monje cubre yukata oscura, tabí blanco y fri, completando su silueta serena y llamativa. La característica más llamativa suya, los puntos que se extendían por su frente. Joder, de todas las personas, tenía que ser él. 9 Kenjaku era un monstruo antiguo. Un Marcus, aunque no recordaba completamente cada parte de la tradición del mundo JJK, todavía sabía que el hechicero ladrón de cadáveres era una mala noticia. Más de 1000 años de experiencia en batalla, una poderosa técnica maldita inversa, probablemente también un dominio, aunque el espíritu rubio maldito no recordaba si alguna vez se mostró. Está lo más lejos que puedo enfrentarme a alguien en este momento, incluso si lo toco, no podré dañarlo debido a lo considerable que es su energía maldita. También es muy probable que sea consciente del alma, ya que puede moverse de un cuerpo a otro. En resumen, Kenjaku era una de las pocas personas en el mundo que podía matar a Marcus muy fácilmente en ese momento. Bueno, cualquier hechicero de grado especial podría hacer el trabajo en ese momento. Kenjaku resultó ser una de las personas más fuertes de todos los tiempos. Bueno, pareces más tranquilo de lo que esperaba, ¿será que no puedes hablar? El hechicero que habitaba el cuerpo de su gurú Geto le rascó la barbilla, la sonrisa relajada en su rostro aún estaba presente. Marcus estaba a punto de fruncir el ceño, pero inmediatamente lo ocultó. Afortunadamente, sus habilidades de actuación eran lo suficientemente competentes. No puedo hablar. Desafortunadamente, las habilidades japonesas de Marcus eran bajas o inexistentes. Como si solo lo hubiera oído hablar a su alrededor unos pocos, y dentro de los programas que había visto. Bueno, supongo que acabas de nacer, no te preocupes, con gusto te ayudaré a aprenderlo, si me lo permites. Kenjaku extendió su brazo con una sonrisa en su rostro, esperando un apretón de manos. Marcus parpadeó un par de veces, entendiendo un poco las palabras del hombre antes de asentir y estrecharle la mano con un agarre relajado. Probablemente espera que intente algo para poder ponerme en mi lugar, pero no soy tan estúpido. Aún así, es mejor actuar como un espíritu infantil maldito por ahora. Gracias. El discurso de la rubia maldecida estaba tan roto como antes, y devolvió perfectamente la falsa sonrisa de Kenjaku. Oh. Bastante amigable para un espíritu maldito de grado especial nacido del odio, ¿no? Marcus simplemente hizo todo lo posible para actuar confundido mientras inclinaba la cabeza hacia un lado, sus ojos muy abiertos parecían completamente inocentes. El acto pareció engañar a Kenjaku, al menos, no despertó ninguna sospecha por parte del ladrón de cuerpos vestido de monje. Al final del día, no había una forma preestablecida para que actuara una maldición recién nacida, especialmente para una de grado 1 especial. Normalmente serían capaces de hablar y serían territoriales y odiosos. Pero eso dependía plenamente de lo que representaban. De todos modos, todos eran capaces de aprender. Después de todo, la mayoría de las maldiciones de grado 2 y superiores técnicamente podrían hablar. Y por ahora, Kenjaku podía sentir que Mahito era una maldición de grado especial en toda regla, solo que infantil. Lo que significa que era más que capaz de aprender cosas como un humano.
Después de todo, Marcus acababa de salir de un útero maldito estacionario que Kenjaku había estado observando durante semanas. El antiguo hechicero sabía perfectamente cuál sería el rango del espíritu de maldición. Había establecido numerosas barreras para impedir que los hechiceros de Jujutsu modernos detectaran su presencia en esas alcantarillas mohosas. Después de todo, todavía estaba buscando una técnica adecuada para sus planes. Cualquier calificación especial podría serle útil. Interesante, bueno, al menos vamos a llevarte a una biblioteca, tienes mucho que aprender, y así, Marcus comenzó su viaje de aprendizaje bajo la tutela de uno de los seres más inteligentes del mundo. Bueno, fue una tutela bastante laxa. Al principio, a Marcus le quedaban algunos libros por estudiar y Kenjaku solo venía de vez en cuando para hablar con él y comprobar su progreso. Una semana. Eso fue todo lo que necesitó Marcus para dominar completamente el idioma japonés. Su mente parecía funcionar mucho más rápido que la de cualquier humano normal. Uno, sin embargo, no lo demostró. Mantuvo su discurso interrumpido en algunos aspectos, mostrando una tasa de crecimiento bastante deficiente a los ojos de Kenjaku. Pero eso estuvo bien, todavía había tiempo a los ojos de Kenjaku. Marcus llegó a mostrar una técnica maldita bastante interesante. Le informó al falso monje barra líder de culto, en su discurso forzado, que podía manipular libremente su propio cuerpo para que tomara cualquier forma y se convirtiera en materiales diferentes. Era bastante poderoso, pero Kenjaku no lo necesitaba directamente para sus planes. Eso era exactamente lo que Marcus quería. Kenjaku era consciente del alma, por lo que le resultaba difícil manipularla lo suficiente como para que el antiguo hechicero no se diera cuenta. La maldición de grado especial recién nacida se estaba acostumbrando poco a poco a ese mundo, a su nueva situación. Desde el principio nada le salió bien, pero al menos pudo esperar el momento oportuno. El barco de Sukuna aún no le había sido mencionado, por lo que todavía tenía tiempo. Afortunadamente, Kenjaku decidió no consumirlo ni controlarlo con su técnica maldita robada. Marcus no había mostrado una técnica que al hechicero antiguo le resultara interesante utilizar. Aún así, le hizo decidir agregar la maldición rubia de grado especial a las filas de Disaster Curses. Lo que llevó a Marcus a su situación actual. Hola a todos, me alegro mucho de que todos hayamos podido venir. El falso Suguru Geto sonrió mientras, a los ojos de la gente común que lo rodeaba, no hablaba con nadie en particular mientras estaba sentado solo en un café, ocupando una mesa de 4 personas. Pero si hubiera algún hechicero presente, entonces podrían sentir la gran cantidad de energía maldita irradiando al aire, toda proveniente de esa mesa. Este de aquí es Maito, se unirá a nuestro alegre grupo. Kenjaku señaló hacia el único espíritu maldito que estaba junto a la mesa. Maito, una figura alta, musculosa y humanoide, permanecía junto a la mesa. Su rostro de retazos estaba tranquilo y sus ojos morados eran ilegibles. Cabello largo, rubio y sucio colgaba, llegando hasta la parte baja de la espalda, en mechones atados. Y los puntos atravesaron su cuerpo como una marioneta cosida a mano. Estaba envuelto en un chal negro andrajoso y pantalones oscuros. Parecía casi humano, casi. Marcus ya había recibido el nombre de Maito, y lo tomó sin ninguna queja, ya que no veía la necesidad de quedarse con el anterior. Marcus era una identidad falsa de todos modos, y habría sido sospechoso que sugiriera un nombre en inglés cuando nació como una maldición japonesa hace no más de una semana. De todos modos, había cambiado de nombre al menos 20 veces en los 36 años que había vivido en su vida pasada, así que no fue gran cosa. Saludos, maldiciones de compañero. Saludó a las maldiciones del desastre que ocupaban la mesa con una sonrisa en su rostro agudo y remendado. Oh no, apenas puede hablar, ¿qué tan joven es de nuevo? No importa, no juzgaré. Estamos aquí para saludar a otro de nosotros, un nuevo humano. Una de las maldiciones sentadas a la mesa habló. Por supuesto, no fue otro que el más ruidoso. Jogo, encorvado y bastón en mano. Tenía una pequeña sonrisa en su rostro, mostrando sus dientes cenicientos, mientras miraba hacia Maito, su odio parecía extenderse solo hacia toda la humanidad. Su cabeza en forma de volcán ardía débilmente, su único ojo brillaba de emoción, un marcado contraste con su piel gris y su boca de dientes negros. Estaba vestido de negro con una capa manchada y un pañuelo blanco. Llevaba el aire de un anciano, probablemente el más viejo entre las maldiciones del desastre. De hecho, es un placer ver nuestras fuerzas crecer en este período tumultuoso. Una voz femenina sonó en la mente de todos los presentes en la mesa. Maito no pudo evitar sonreír cuando inmediatamente reconoció que era la voz de Anami.
Ella estaba sentada en silencio, una figura imponente y pálida, trazada con líneas negras y coronada con ojos en forma de ramas. Su hombro floreado y sus extremidades cosidas se asomaban debajo de una tela drapeada y pantalones negros sueltos. Parecía lejos de ser humana, pero parecía irradiar un aire de bondad. Tan amable como podría ser un ser hecho por malicia. Gulug, el último en hablar, no fue otro que Dagon, todavía como un útero maldito. Un envuelto en tela blanca, Dagon tenía una apariencia bastante simple para una abominación desde las profundidades del océano. Era de color rojo brillante, con la cabeza redonda, tentáculos rayados alrededor de la boca y ojos anchos y sin parpadear. También tenía 2 brazos humanoides, musculosos y rojos, cada uno con 4 dedos. Dagon aún no era capaz de hablar, pero por alguna razón, los espíritus malditos en la mesa, y Kenjaku, parecían entenderlo. Ahora bien, ¿qué tal si pasamos al siguiente tema de discusión? Kenjaku sonrió cuando terminaron las presentaciones. Y ese es el barco de Ryomen Sukuna, quien actualmente está custodiado nada menos que por el hechicero más fuerte, Gojo Satoru. Continuó en el mismo tono alegre. No parecía estar muy preocupado por Gojo, pero eso no estaba ni aquí ni allá. Kenjaku ya había visto muchos de los hechiceros más fuertes de cada época. Para él, Gojo Satoru no era invencible, solo un obstáculo que había que eliminar. Por supuesto, todavía no puedo entender qué tiene de bueno ese bastardo, Gojo Satoru. Jogo inmediatamente frunció el ceño. Al final de la pequeña mesa, Maito no pudo evitar suspirar hacia adentro. Oh muchacho, supongo que estamos en este punto en la línea de tiempo. Marcus, o más bien Maito, todavía recordaba ampliamente los principales puntos de la trama Jujutsu Kaisen. Sabía que Jogo estaba a punto de recibir la paliza de su vida, pero no habló de ninguna manera. No vio ninguna razón para hacerlo. En primer lugar, creo que Maito habría aparecido más adelante en la historia, debería haber nacido en un mes o 2 a partir de ese momento, algunos períodos de tiempo todavía eran turbios en su mente. Pero al menos sabía a qué prestar atención. Una cosa que había notado era que nació temprano. El propio Kenjaku había comentado que en algún momento su alma había madurado completamente, aparentemente de la noche a la mañana. Era inusual, pero las maldiciones de grado especial eran conocidas por ser únicas. No existía un precedente de que un alma humana se apoderara de un espíritu maldito en el útero, por lo que el pensamiento ni siquiera pasó por la mente de Kenjaku. Y había una buena razón para eso, mi alma, ahora mismo, no es la de un humano, fue algo que observó mientras caminaba por las calles por primera vez. Nadie podía verlo, por supuesto, pero él podía verlos. Podía ver sus almas. Se habría sentido solo si no fuera por el hecho de que realmente no podía sentir el mismo tipo de parentesco con ellos que en el pasado. Debe haber sido la gran cantidad de odio lo que formó su propio cuerpo. El miedo que los humanos tenían por su propia especie. Como espíritu maldito, era demasiado diferente de un humano. Y como grado especial, era inexplicablemente más fuerte. Maito sintió como si pudiera manipular sus almas a su voluntad con el más simple toque de su palma. Y, a pesar de su pasado previamente humano, a Marcus ese pensamiento no le molestaba en absoluto. Sintió el deseo de experimentar con su técnica en ellos, de comprobar adecuadamente qué funcionaba y qué no. Seguramente Maito también se sentía así. Como maldición recién nacida, tampoco tenía motivos para resistir tales deseos. Pero Marcus era diferente. Él sintió que es de mal gusto asimilar y manipular las almas de humanos indefensos. Uno se sentía extraño al pensar en humanos con el mismo cariño con el que tendría una mascota en el pasado. Pero al mismo tiempo, sabía que había algunos humanos cuyas vidas aportarían más valor a la sociedad si las metía en sus bolsillos como pequeños tótems carnosos. Durante toda su vida anterior, había vivido entre parásitos que usaban sus poderes de manera similar al Maito original. Los hombres ricos utilizaron su influencia para manipular y transformar las mentes de las personas que los rodeaban, haciendo que todas sus acciones fueran aceptables y sin recurso. Él también había sido un engranaje de esa máquina, ayudándoles a mantener sus narices limpias y fuera del agua. Tenía conocimiento interno de muchos tratos dentro de esa esfera de Hollywood, y no era de extrañar que nunca hubiera salido de esa ciudad abandonada por Dios. Incluso tras su muerte, sospechó que fue obra de uno de sus antiguos clientes más influyentes. Nadie, salvo unos pocos, sabía que se jubilaba, pero el dinero podía mover montañas y arruinar amistades con un chasquido de dedos. En realidad, algunas personas simplemente merecían terminar siendo humanos transformados. No tiene sentido insistir en eso, Marcus ya no era de ese mundo.
Ahora estaba en un mundo completamente nuevo. Con una nueva identidad y nuevas preocupaciones. Kenjaku hizo que algunas de las personas para las que había trabajado en el pasado parecieran payasos de circo con lo malvado que parecía ser. Pero esa maldad no nació del odio. Simplemente era egoísta. No le importaba a nadie más que él mismo y su entretenimiento. Eso fue exactamente lo que hizo que fuera tan difícil tratar con él. Maito sabía una cosa, tenía que hacerse más fuerte, comprender mejor su maldita energía y técnica. Y entonces, la maldición de grado especial se preguntó cómo explorar sus habilidades. La manipulación de las almas humanas era moralmente dudosa en un aspecto. Pero los humanos normales también eran débiles en general. Se rompían si se modificaban imprudentemente. Tos ya tenía un marco básico de lo que recordaba del programa, pero también tenía sus propias ideas sobre cómo utilizar su técnica. Mientras reflexionaba sobre esos ideales, los especial grade curses en la mesa continuaron discutiendo, principalmente Jogo, afirmando que podía irse de Gojo Satoru de inmediato, incluso diciendo que agregaría el reino de la prisión a su colección en lugar de usarlo en algún simple humano. Fue divertido escucharlo, especialmente si tenemos en cuenta lo débil que era Jogo para Gojo. Muy bien, entonces, puedes intentarlo, Jogo. Solo recuerda, morirás. A Kenjaku, como siempre, no parecía importarle si Jogo iba a morir. Tal vez esté buscando probar completamente lo poderoso que es Gojo. Bastante imprudente de su parte, Maito no expresó sus pensamientos. Mantuvo una mirada inocente en su rostro mientras miraba de un lado a otro entre el antiguo hechicero y el espíritu maldito Vulcano. Jogo luego hizo algo que Maito había olvidado que sucedería. La temperatura alrededor de toda la mesa subió y, en un instante, los humanos comenzaron a incendiarse por todo el restaurante. El olor a carne quemada era familiar, los gritos de agonía eran los mismos. Todo parecía mucho más real que en el programa. Afortunadamente, Maito logró controlar sus emociones, no reaccionar de ninguna manera ante la partida de la maldición vulcana más allá de una ola amistosa. Anami, confiaré en ti para rescatarlo después de que pierda, no es probable que Gojo lo mate de inmediato. Kenjaku también se levantó lentamente, quitándose de encima las cenizas de un servidor antes de asentir con la cabeza hacia la Anami, la maldición de grado especial del bosque. Anami no respondió. Ella simplemente asintió y se fue lentamente, Dagon la siguió. Kenjaku tampoco se quedó. Sonrió y se dirigió hacia la salida. Maito, es mejor que te tomes un tiempo para acostumbrarte más a la energía maldita y a tu técnica. Recuerda mantenerte fuera de la vista. Para alivio de Maito, Kenjaku no planeaba llevarlo consigo en cualquier viaje que estuviera realizando. Bien, esto me da al menos algo de tiempo. Y así, Maito abandonó el restaurante, mirando solo una vez hacia los restos carbonizados de los humanos que habían trabajado o se habían relajado allí. Que vuestras lamentables almas descansen en paz. Pero no puedo permitirme mostrar mucha debilidad ahora. No realizó ninguna acción aparte de ahorrarles un pensamiento. Le preocupaba que Kenjaku todavía lo vigilara. Tan pronto como salió del café, suspiró, mientras la gente que caminaba por las calles parecía separarse sin problemas, dejándole paso. No se escuchó ninguna conmoción ni ninguna señal de los gritos de los que sufrían en el interior, ya que parecía que Kenjaku había erigido una barrera con antelación. Parecía tener más de un efecto. Uno era insonorizar el interior y el otro era evitar que los humanos normales quisieran entrar. Fue maravilloso. Ver los tipos de formas en que la brujería Jujutsu podría afectar las mentes de los demás. Aún así, los hechiceros Jujutsu iban a encontrar esos cuerpos más tarde, pero eso probablemente solo sucedería después de que Jogo hiciera su movimiento, tratando de reclamar el título del más fuerte de Gojo. Su batalla iba a ocurrir esa misma noche. Maito ya sabía cómo terminaría y que alertaría al mundo Jujutsu sobre la presencia de las maldiciones del desastre. Probablemente todo era parte del plan de Kenjaku, de alguna manera. De lo contrario, no habría dejado ir a Jogo en primer lugar. Pero nada de eso me preocupa ahora, lo primero es lo primero. Encontremos una zona apartada. Si quiero prosperar en este mundo, necesitaré aliados. O herramientas. Un Maito suspiró mientras caminaba por las alcantarillas donde había nacido. Era una extensa red de tuberías oxidadas y literalmente un río de aguas residuales, la parte más vulnerable de una ciudad repleta de vida en lo alto. Afortunadamente, algunas partes del alcantarillado ya no estaban en uso, especialmente las más antiguas, las más cercanas a las estaciones de metro. Esos rincones de oscuridad olvidados constituyeron una base de operaciones sorprendentemente ideal. Afortunadamente, Maito no sintió repulsión por el olor.
Muchas maldiciones parecían acumularse en esos túneles abandonados. Y les sirvieron bastante bien. Qué brillante la maldición rubia, murmuró para sí mismo mientras sostenía 3 pequeños objetos parecidos a perlas en sus manos, permitiéndoles brillar bajo la tenue luz de la luna que rompía las rejillas sobre él. Primero, cabezas de mosca transformadas, bastante débiles individualmente, quizás incluso más que los humanos, pero el gran número 1 puede encontrarlo. 2, ya tenía casi un centenar de ellos. Pequeñas canicas enclavadas dentro de bolsillos de carne improvisados dentro de su cuerpo. Esos bolsillos podían moverse libremente y abrirse en cualquier lugar de su piel a su antojo. Cada mármol dentro de su almacenamiento improvisado contenía una pequeña maldición. Preocupaciones individuales que rayaban en el miedo, pequeños malentendidos que se convertían en odio, incluso los más mínimos sentimientos negativos y mezquinos de los civiles, se manifestaban en maldiciones parecidas a las de los insectos. Eran débiles y ni siquiera se les consideraba de grado 4. Pero para Mahito, fueron una buena confirmación de lo que quería aprender. Las maldiciones, por pequeñas que sean, todas tienen alma. 5 Las cabezas de mosca eran quizás incluso más frágiles que las del humano normal, pero combinarlas con la transfiguración inactiva podría teóricamente conducir a una maldición transfigurada más fuerte que Mahito podría controlar. Y ese era su objetivo. Intentemos construir un subordinado por ahora. Comenzó con pequeñas almas de 10 cabezas voladoras y se movió para moldearlas juntas en la forma de una figura humanoide. Era una maldición humanoide alta y corpulenta, solo una cabeza más corta que el propio Mahito. 2 grandes ojos de insecto, un gigantesco conjunto de alas de insecto y una boca llena de dientes extrañamente humanos. Era de color marrón, con diferentes tonos esparcidos por su cuerpo. Cada tono parecía ser representativo de al menos una cabeza de mosca. Su cuerpo estaba cubierto en su mayor parte por extrañas protuberancias y conchas parecidas a exoesqueletos. Tenía 2 pares de manos, una más parecida a una hormiga, que terminaba en lo que parecían ser hojas afiladas, mientras que la otra parecía extrañamente humana. Creo que lo llamaré, soldado volador. Suena justo en. Mahito ni siquiera llegó a terminar su frase antes de que su construcción le explotara en la cara, esparciendo trozos de carne maldita por todos lados. Bien. Eso existía. Al forzar un alma mucho más allá de su forma original, transformándola en algo completamente nuevo, tanta tensión podría hacerla colapsar hacia adentro. Lo mismo ocurrió con las almas combinadas. Bueno, combinarlas hizo que las cosas fueran aún más inestables debido a la inexperiencia de Mahito. Las almas parecen rechazarse demasiado entre sí para mantener esa forma, al menos debería intentar darles forma individualmente primero. Entonces, cuando tocó la siguiente canica, intentó hacer algo más simple, una espada, más parecida a un machete, con el mango carnoso perfectamente moldeado a su mano. Primera simple, casi demasiado natural, y balancearlo también se sentía bien. La maldición de grado especial dejó una cicatriz larga y profunda en la pared frente a él con un solo golpe. Sintió que podía destrozar por completo ese muro si quería. Su fuerza, como maldición de grado especial, eclipsaba con creces a la de la gran mayoría de los hechiceros de ese mundo. La hoja en sí parecía todavía resistente y afilada y permaneció estable durante al menos 10 segundos. Mahito podía sentir que su estructura perdía fuerza más allá de ese punto, por lo que la arrojó a un lado, lo que le permitió explotar en docenas de pequeños fragmentos de hueso parecidos al acero. Algunos fragmentos lo golpearon, pero como no dañaron su alma, fácilmente podrían ignorarse. Se sienten algunos indicios de dolor sordo, pero parece que mientras mi alma no sufra daños, no sentiré un dolor demasiado profundo como para obstaculizar mi movimiento. Recordó que Mahito se estremecía constantemente y sentía golpes incluso de personas como Nanami Kento. Nanami podría haber sido un fuerte estudiante de primer grado, pero carecía de una verdadera comprensión del alma. Sus golpes nunca lastimaron realmente a Mahito, no donde importaba. Pero como maldición recién nacida, Mahito no estaba acostumbrado al dolor al enfrentarlo. Incluso el dolor sordo de esos golpes puramente físicos fue suficiente para hacerle estremecerse y retroceder. Fue al menos una distracción lo suficientemente grande como para que quedara expuesto a los golpes del barco de Sukuna, Itadori Yuji, que podría dañarlo. Si me enfrentara a ellos dos como lo hicieron en el programa, entonces creo que podría ganar con bastante facilidad. Una tenía la experiencia de batalla, tenía el pensamiento crítico requerido en esos momentos ya entrenado hasta el extremo. Solo necesitaba experiencia con su técnica, todas sus facetas.
Maito también cerró los ojos mientras manipulaba su cuerpo y expulsaba todos los fragmentos que lo habían perforado. Se sintió natural manipular su cuerpo. Se sentía en control de cada hebra de cabello, de cada músculo. Con una sonrisa, apretó lentamente el puño y lo convirtió en una hoja curva de 1 metro de largo. Este se siente mucho más resistente. Con un movimiento, la espada se extendió y su muñeca se desenredó formando una cadena carnosa. Golpeó la pared con un fuerte crujido, agrietando la piedra y arrojando polvo al túnel. Me falta un poco de velocidad, pero puedo trabajar en eso a medida que crezco. Maito calculó que su ataque fue lo suficientemente rápido como para tomar por sorpresa a un hechicero de grado 1, pero cualquier cosa por encima de eso podría superarlo fácilmente. Como maldición recién nacida, Maito tenía un potencial ilimitado por delante. Lo primero que debo hacer, aprenda a manipular mejor las almas, vea que hace clic. También debería ver hasta dónde puedo llevar la manipulación de mi propia alma. Una tenía un largo camino por delante, pero al mismo tiempo tenía bastantes semanas a su disposición. Lo primero en lo que se centró fue en descubrir cómo las almas resonaban entre sí. Rápidamente descubrió que había sido estúpido al esperar crear un soldado volador en su primer intento. Las almas de las cabezas de las moscas eran débiles. Tenían poca o ninguna resistencia cuando estaban entrelazadas. Simplemente se había apresurado demasiado a unir todas las almas. Uno lo intentó de nuevo. Esta vez más lento. Fusionándolos uno a uno, dejando que los vínculos se formen de forma natural, ajustándose al ritmo de la resistencia de cada alma. También quiso comprimirlas más tarde en formas más pequeñas, para poder llevar las almas combinadas libremente. Era técnicamente posible si las almas resonaban lo suficiente o si encontraba alguna manera de unirlas con fuerza. Darles forma fue fácil, solo hizo falta imaginación. Pero hacerlo por la fuerza, derrochador. Incluso si las Freeats abundaban, recolectarlas seguía siendo una tarea ardua. Maito había pasado un día entero vagando por las alcantarillas. Reunió solo alrededor de 100. Pero eso fue suficiente para que pudiera jugar con él por un tiempo. Empecemos a trabajar para lograrlo, un pequeño ejército personal que puedo guardar en mis bolsillos. ¡Ah, qué desperdicio! 1. Maito solo pudo conjurar un Free Soldier estable después de una semana de prueba y error, recolectando cada vez más Freeats, intentándolo una y otra vez. Ese soldado lo juzgó con la fuerza de una maldición de 3er grado, al menos en la cantidad de energía maldita que tenía. Pero como una abominación nacida de las almas unidas de alrededor de una docena de insignificantes Freeats, fue sustancial, por decirlo menos. Ese Free Soldier parecía igual al que había conjurado originalmente, pero parecía más confiable. Los ojos del soldado parecían contener el más mínimo indicio de inteligencia. Solo era lo suficientemente inteligente para seguir órdenes y comprenderlas. No podía comunicarse ni formar pensamientos ni juicios. Aún así, teniendo en cuenta los materiales utilizados, esto es bastante bueno. Los Freeats generalmente eran tontos e impotentes. Eran demasiado débiles incluso para usarlos como ejercicios de entrenamiento para los novatos hechiceros Jujutsu. En su mayoría, los hechiceros solo los usaban para detectar a otros hechiceros potenciales, ya que solo alguien en sintonía con la energía maldita hasta cierto punto los vería. Ni siquiera eran considerados de 4 grado. No eran más que una molestia. Durante su estancia en las alcantarillas, también había logrado adquirir otros materiales, 2 maldiciones de 3er grado y una maldición de 2º grado. Sus principales objetivos eran las maldiciones que se arrastraban entre las alcantarillas, y algunas no eran Freeats. Sin embargo, cuanto más peligrosa era la maldición, más probable era que los hechiceros Jujutsu estuvieran en camino a ejecutarla. Esto añadió otro factor a la caza de Maito, evitando a los hechiceros. Sin embargo, de las pocas maldiciones más fuertes que encontró, solo 1 o 2 sobrevivieron a sus torpes intentos de compresión. Cuanto más energía maldita tenía el objetivo, más difícil era hacerlo. Es por eso que las cabezas voladoras siguieron siendo su objetivo más fácil, aparte de los humanos normales, por supuesto. Técnicamente, incluso los humanos normales tenían más energía maldita que Freeats, por lo que los espíritus malditos no clasificados hicieron que la práctica fuera perfecta mientras Maito continuaba perfeccionando su técnica. El Free Soldier que había creado era una fusión entre 13 Freeats diferentes, con sus almas demasiado débiles incluso para resistir la atracción mientras Maito los reparaba. El cuerpo del soldado mosca estaba lleno de puntos similares al del propio Maito, pero todavía era alrededor de una cabeza más corto que el concepto original.
1 Al principio, las cabezas de mosca eran cosas pequeñas e insignificantes. Estirarlas demasiado corría el riesgo de romperlas demasiado rápido. Creo que encontré el equilibrio perfecto, fue maravilloso lo mucho que una mente desarrollada podía hacer con una técnica tan poderosa y versátil. Lo que fue aún más sorprendente fue cuando Maito se dio cuenta de cuánto control podía ejercer sobre su cuerpo. Sukuna era el hechicero perfecto por sus 2 bocas y 4 brazos. Maito podría replicar esa forma con un pensamiento casual. Se necesitó menos de un segundo para que le crecieran brazos, una boca y algunos pares de ojos adicionales. Incluso podía ver a través de esos ojos y hablar perfectamente por la boca. Diablos, podría darle una boca a cada una de sus manos, también podría dejarse crecer un par separado de 4 brazos en la espalda. Incluso si fueran temporales, ya que su alma tendía a volver a su estado original después de un tiempo, podía mantener esa forma sin esfuerzo. Literalmente no había límite para las formas que su alma podía adoptar. Primero Maito también estaba así en el programa. Marcus podía recordar vagamente que Maito era un bebé, tratando lentamente de discernir cuál era la forma de su alma. Pero a él todo le parecía bastante claro. Podía ver claramente su alma, su forma. Su cuerpo físico lo imitaba perfectamente. Parecía una mezcolanza entre el Maito que había visto en el programa y el cuerpo que había habitado en su vida pasada. El cuerpo de su vida pasada probablemente imitaba su alma de todos modos. Pero lo extraño fue que se sentía mucho más fuerte que todas las demás maldiciones de grado especial que había visto. La única alma más fuerte que la suya que había encontrado era Kenjaku, pero eso era comprensible. Kenjaku era un monstruo milenario y todavía estaba creciendo como una maldición con su técnica y comprensión de la energía maldita. El alma de Maito aparentemente había sido consumida por la suya en cierto modo. O eso o su alma simplemente ocupó la cáscara vacía, que era la maldición de grado especial aún en formación llamada Maito. Lo mejor de haber conservado sus recuerdos fue que su imaginación también seguía siendo igual de buena. Al mirar la pared llena de cicatrices frente a él, Maito sonrió mientras sus palmas se apretaban. Aparecieron 2 agujeros en sus palmas, goteando un líquido rojo. Ese líquido rojo se aplastó mientras Maito lo manipulaba, comprimiéndolo cada vez más, hasta que salió vapor de sus palmas cerradas. La sonrisa de Maito se hizo más amplia, hasta alcanzar proporciones trastornadas, a medida que el vapor silbaba audiblemente, mientras el líquido se comprimía cada vez más. Maldita manipulación de sangre, perforando sangre. En un instante, una flecha roja oscura brotó de sus palmas, golpeando inmediatamente la pared a una velocidad increíble, atravesándola sin esfuerzo y continuando cada vez más, atravesando todas las paredes y probablemente algunas maldiciones que aún persistían en esas alcantarillas. Jejeje, la maldición de grado especial no pudo evitar reírse ya que finalmente también había logrado replicar una técnica maldita usando la suya propia. Por supuesto, como maldición, en realidad no tenía sangre en un sentido natural. Fue simplemente una manifestación de energía maldita, una versión licuada, por así decirlo. Pero Maito tenía control absoluto sobre ello de todos modos. Cada aspecto de su cuerpo replicaba su alma, y su alma era algo que podía manipular libremente. La sangre de la flecha cayó al suelo, salpicándola antes de que Maito la retrajera toda entre sus palmas. En realidad no necesitaba realizar ningún truco como la escala roja fluida ni convertir su sangre en armas. Todo su cuerpo era un arma. No necesitaba confiar en eso. Pero perforar sangre podría ser un ataque poderoso si se usa correctamente. Especialmente porque su energía maldita no era exactamente beneficiosa cuando se mezclaba con la sangre de un hechicero normal. Probablemente era incluso más venenoso para los humanos que la sangre de los vientres malditos. Así que tenía esa ventaja sobre Choso. Pero, de todos modos, ¿qué le hizo intentar una empresa tan extraña? La maldición de grado especial se inspiró nada menos que en Sukuna, el rey de las maldiciones. Sukuna también había logrado imitar la técnica Piercing Blood del clan Kamo. Lo hizo utilizando la técnica de las 10 sombras y pudo manipular el agua gracias a uno de sus Shikigami. Segundo, mi transfiguración inactiva es igual, si no más versátil, que las 10 sombras, simplemente me pareció natural probarla, podía manipular su alma para hacer cualquier cosa físicamente posible, hacer clones de sí mismo, manipular su sangre maldita, manipular y usar las almas de los demás, crear soldados malditos que lucharan por él. Esas eran solo algunas de las cosas que podía pensar en el momento, pero Maito estaba seguro de que podría encontrar aún más aplicaciones para sus habilidades.
Al final, todo dependía de su capacidad para manipular el alma y necesitaba entrenarla cada vez más. Fue abrumador lo mucho que aún podía crecer. Pero sabía que solo centrarse en su técnica no era suficiente, el control sobre la energía maldita le resultó natural, pero su comprensión general de dicha energía aún necesitaba algo de trabajo. Además de comprender, también necesitaba algo más, experiencia. Siento que necesito más experiencia de combate en comparación con algunos de los monstruos de este mundo, aunque, probablemente debería empezar a trabajar en eso mientras también mejoro a los Free Soldiers. 2. En lo profundo de las alcantarillas bajo las calles de Tokio, se estaba produciendo una lucha bastante sangrienta. Muchas figuras lucharon ferozmente y todas parecían inquietantemente similares. En las sombras cambiantes de esos túneles interconectados, parecían hombres corpulentos, pero al observarlos más de cerca, eran esencialmente insectos con formas humanas. No tenían rasgos humanos. Estaban completamente cubiertos por un exoesqueleto. Todos tenían alas en la espalda y todos tenían 4 brazos. Uno de los 3 tenía brazos humanísticos cubiertos por un exoesqueleto marrón. Así era hasta las muñecas, donde acababan en cuchillas, que se extendían medio metro más. La extraña criatura blandió sus espadas por todos lados, intentando lo mejor que pudo tocar incluso un cabello de la espalda de su objetivo. El objetivo en cuestión era una sombra de aspecto más humanoide, una figura más alta, tonificada y esbelta, con un cuerpo lleno de cicatrices parchitarias. Parecía como si alguien hubiera intentado crear una muñeca con piel humana. Mechones de cabello rubio fluían ampliamente por su cuero cabelludo, reflejándose brillantemente en la tenue luz de la luna, y mechones individuales de cabello se movían independientemente para redirigir las hojas. El Flea Soldier con cuchillas lo intentó de todos modos, sus brazos con cuchillas se movían de manera más errática mientras aparentemente intentaba empujar a su oponente hacia una esquina. Pero Mahito no fue tan fácil de golpear, dio un paso atrás y su brazo giró hacia atrás, su codo se convirtió en una cuerda carnosa y su mano en un martillo gigantesco. Con un solo golpe, la cuerda se movió como una cola y el martillo golpeó directamente al Flea Soldier, enviándolo volando contra una pared. Toda la parte de las alcantarillas tembló ante ese contacto, las paredes se agrietaron y el propio Flea Soldier quedó incrustado dentro de la pared. Antes de que la maldición de grado especial pudiera siquiera respirar, otro soldado saltó hacia él. Había estado arrastrándose por el techo, esperando una abertura. Aprovechó su mano extendida del martillo como una oportunidad e inmediatamente intentó abalanzarse sobre él. Mahito sonrió, deleitándose con los instintos extrañamente desarrollados de sus creaciones mientras 4 puños corpulentos intentaban aplastarle la cabeza. Habría funcionado perfectamente, pero su largo cabello rubio se movió inmediatamente. Con solo pensarlo, su cabello se convirtió en un arma, expandiéndose casi instantáneamente y empujando hacia arriba y aplastando violentamente al soldado mosca contra el techo como un puño cerrado, rompiéndolo junto con la mayor parte del exoesqueleto que cubría a la criatura transfigurada. En ese mismo momento, otros 2 Free Soldiers corrieron hacia él, uno tratando de aferrarse a la parte inferior de su cuerpo, mientras el otro intentaba deslizar sus brazos afilados hacia su cabeza. Desafortunadamente para ellos, la maldición de grado especial a la que apuntaban ya se estaba acostumbrando a su trabajo en equipo. Sonrió, una púa ósea con púas se extendió fuera de su costado, clavando una a través del torso y empujándola hacia atrás. Al mismo tiempo, otra punta se extendía desde su frente, yendo directamente hacia la otra. El Flea Soldier con cuchillas hizo una mueca por un momento antes de lanzarse hacia un lado, intentando evitar la púa. Desafortunadamente, el control de Mahito ya había ido mejorando en tiempo real. Esa púa inmediatamente se afiló y se convirtió en un látigo. Con un solo chasquido, la cabeza del soldado volador salió volando y el soldado pareció estallar en pedazos, mientras algunas de las almas que lo mantenían unido se desmoronaban. Después de eso, todo terminó, Mahito se rompió el cuello mientras ella miraba a su alrededor. Los cuerpos heridos o derribados de al menos 10 Flea Soldiers estaban esparcidos por todos lados. Mahito suspiró mientras giraba el hombro. No se sentía dolorido ni cansado, pero sus instintos le decían que necesitaba descansar un poco. Había creado muchos Free Soldiers con el único propósito de entrenar y entrenar durante la semana pasada. Su energía maldita los hizo sentir como maldiciones de 3er grado, pero su fuerza real, Mahito juzgó que era mayor que la de la gran mayoría de los estudiantes de Kioto, aparte de Aoi Todo y Mechamaru, por supuesto.
No era un listón muy alto de establecer de ninguna manera, pero eso probablemente significaba que su fuerza de lucha rondaba a la de los hechiceros de grado 2. En un grupo de 10, parecían lo suficientemente capaces como para contener a un hechicero de grado 1 más débil. El propio Maito solo había usado su habilidad para alterar su propio cuerpo mientras luchaba, usando una energía maldita mínima. Lo que quedaba de los Free Soldiers ya estaba al borde de la muerte, pero la maldición de grado especial había aprendido bastante. Las maldiciones de grado especial tienen una cantidad aterradora de energía maldita, y eso se traduce casi 1-a-1 con resistencia. Sintió que no podía cansarse, ya que había empujado a los Free Soldiers frente a él al borde de la muerte durante horas. Un día entero de lucha, perfeccionando sus habilidades, y ahora se sentía bastante más seguro. También había participado en algunos intercambios cuerpo a cuerpo, pero el método más versátil que tenía era alterar su propio cuerpo como quisiera durante la batalla. Sus artes marciales previamente aprendidas eran fáciles de implementar ahora que tenía tanto control sobre su cuerpo, y la incorporación ocasional de mano de hacha o martillo y púas en sus movimientos transformó por completo su estilo de lucha. Ya no se sentía como si estuviera luchando como un humano. Y todo lo que hizo falta fue una semana adicional de práctica. Buscando Fleets, combinándolos en Free Soldiers, luchando contra dichos soldados todas las noches. No necesitaba dormir, así que sentía como si tuviera el doble de tiempo. Siempre había sido adaptable, pero esto era algo completamente distinto. Puede ser parte de mi técnica. La transfiguración inactiva permite que uno sea todo lo que quiera. Puedo manipularme libremente a mí mismo y a todos los que me rodean. Quizás también afecte mi mentalidad, haciéndola más flexible. Su talento en general se sentía mejorado. Sentía como si no pudiera ver fin a su rápido crecimiento. Calculó que ya podría cuidar fácilmente de Itadori Yuji y Kento Nanami como lo hicieron durante su primer encuentro con el bebé original Maito. Segundo, pero no debo asumir que las cosas seguirán igual. El plan de Kenjaku dependía en cierta medida de la transfiguración inactiva. Las cosas pueden proceder de manera diferente ahora que no tiene eso en sus manos. Por un lado, Maito dudaba que Kenjaku careciera de algún tipo de plan B o C al final del día, que todo su plan dependiera del nacimiento de una maldición con una técnica maldecida adecuada era extraño. Por otro lado, había robado el cuerpo de su gurú Geto por una razón. La técnica de manipulación del espíritu maldito era tan versátil y poderosa como las 10 sombras, tal vez incluso más. Es probable que tenga diferentes formas de llevar a cabo sus planes. Desde que apareció el barco de Sukuna, Itadori Yuji, las cosas ya van por buen camino. De todos modos, Maito se sentía seguro. ¿Y por qué exactamente? En este momento soy la personificación del talento, todo lo que necesito es tiempo y superaré a todos los demás, incluido Kenjaku. Por supuesto, Maito ni siquiera pensó en superar a Gojo y Sukuna en ese momento, pero en igualarlos. Bueno, ciertamente tenía grandes posibilidades de lograrlo. Más aún, ya recordaba cómo funcionaban los dominios, cómo podían implementarse y las reglas de ese mundo. Había visto, aunque a través de una pantalla, el dominio de 0,1 segundos que había hecho Gojo y que Maito había replicado. Tenía muchos ejemplos de cómo luchaban los niveles más altos de ese mundo e iba a utilizarlos todos a su favor. El problema era que no tenía idea de lo rápido que podían progresar las cosas, por lo que tuvo que entrenar aún más duro. Entonces, puso su mirada en su próxima misión. Segundo, necesito conseguir un destello negro. Maito jadeó, mirando fijamente su puño. Una energía violácea lo cubría, irradiando pura malicia. Parecía inquietante y desconcertante. Incluso a él le parecía impuro. Su energía maldita tenía un peso sobre ella, como humo manchado de petróleo. Oscuro, sofocante, lleno de resentimiento. Se aferró a él. Quemó frío en las yemas de los dedos. Y, sin embargo, era fuerte. Inhumanamente así. Su cuerpo de grado especial ya era monstruoso. Más rápido, más duro, más afilado que cualquier humano. Pero con la energía maldita corriendo a través de él, se movió como un depredador desencadenado. Aún. El Fablet Black Flash continuó burlándose de él. Siempre fuera de nuestro alcance. Siempre casi. No importa cuántas veces haya dado puñetazos o patadas, no importa con qué precisión cronometró el momento del impacto, nada. Solo destrucción regular. Había meditado hasta que sus extremidades se entumecieron. Paredes de alcantarillado lo suficientemente rotas como para derrumbar túneles enteros. Todavía nada. Sin chispa. No hay crujidos en el espacio. Sin distorsión. Solo puños magullados y aliento irregular.
A su alrededor, los restos de su frustración. Paredes rotas, techos derrumbados, piedra agrietada. Aire tan espeso de polvo que parecía como respirar ceniza. Si me quedo aquí demasiado tiempo, alguien se dará cuenta, y eso sería un problema. Los hechiceros Jujutsu ya habían comenzado a moverse. Patrones de energía extraños y malditos en las alcantarillas. Infraestructura en colapso. Huellas dejadas por un grado especial muy activo. Mahito estaba aprendiendo a cubrir sus huellas. Suprime su presencia, contiene su energía, deslízate por las venas de la ciudad como un fantasma. Y se deslizó. Sin dudarlo, su cuerpo se comprimió, se condensó y se retorció hacia adentro. Los huesos se remodelaron y la carne se deslizó como un líquido. En un abrir y cerrar de ojos, la forma humanoide desapareció. Lo que quedó fue una serpiente de color blanco pálido, con la piel cosida como tela de patchwork. Sin ojos. Sin lengua. Solo músculo y malicia. Uno en la parte superior de su cráneo, un taladro giraba perezosamente y, con un chirrido de piedra moviéndose, excavó en la tierra de abajo. Movilidad. Sigilo. Versatilidad. Se estaba convirtiendo en un arma mejor cada día que pasaba. Aún así, Black Flash se le escapó. Mahito, el bebé, logró lograrlo a los pocos meses de nacer, nada menos que durante una pelea caótica. ¿Qué me estoy perdiendo? El pensamiento persistió. ¿Experiencia? ¿Tiempo? Entendiendo. Había algo en Black Flash que no era solo técnico. Requería presencia. Fluir. Una combinación perfecta de intención e instinto. Y Marcus, no, Mahito, había sido un planificador toda su vida. Metódico. Controlado. Incluso en la muerte, eso no había cambiado. Pero el destello negro, que requirió rendición. Aún no estaba del todo preparado para dar eso. Necesito aterrizarlo antes de encontrarme con el barco de Sukuna, un objetivo ambicioso, sobre todo teniendo en cuenta hacia dónde se dirigía el mundo. Kenjaku ya le había visitado una vez. Una visita casual durante una de sus sesiones de entrenamiento nocturnas. Afortunadamente, el antiguo hechicero no había sido testigo de los aspectos más delicados de la manipulación del alma de Mahito. Lo suficiente para mantener su interés tibio. Bien. Demasiada curiosidad por parte de Kenjaku era algo peligroso. El entrenamiento de Mahito se detuvo cuando sintió que el aire se movía. Esa presión otra vez. Subió por su columna como una mano hecha de humo. Viejo, asfixiante, expectante. Un leve zumbido llenó el túnel. La forma de serpiente de Mahito se detuvo a mitad de la madriguera. El taladro dejó de girar. Se retorció hacia arriba, la carne se descascaró y se deformó, transformándose en forma humanoide en segundos. Salió de la pared justo a tiempo para ver disolverse el brillo de un velo. Una distorsión sutil en la poca luz del alcantarillado. Y de ahí surgió la silueta familiar. Cabello largo y negro. Túnica de monje dorada sobre una yukata oscura. Expresión tranquila. Frente cosida. Kenjaku. Ah, ahí estás. La voz del antiguo hechicero era cálida. Juguetón. Demasiado calor. Demasiado juguetón. Siempre sonaba como un profesor a punto de asignarte tareas que podrían matarte. Mahito no respondió. Simplemente inclinó la cabeza, fingiendo ignorancia. Sus ojos se abrieron ligeramente. Su boca se abrió en un silencioso el acto de una maldición infantil fue captado a mitad de la meditación. Kenjaku sonrió. Has estado ocupado. Los residuos de tu entrenamiento son difíciles de pasar por alto, ¿sabes? Mahito inclinó la cabeza. Intenta, fuerte. Seguro que lo estás intentando, se rió Kenjaku. Pero ahora tengo un pequeño recado para ti. Algo mucho más importante que golpear paredes. El antiguo hechicero se acercó, con las manos a la espalda y la sonrisa nunca abandonando su rostro. Un nuevo jugador ha entrado en el tablero. Un barco. Pentru Sukuna. Los dedos de Mahito se movieron ligeramente ante el nombre. Pero su rostro permaneció en blanco. ¿Sukuna? Preguntó, arrastrando las sílabas lentamente. Los ojos de Kenjaku brillaron. Sí. Ryomen Sukuna. El rey de las maldiciones. Está, bueno, incompleto en este momento. Pero él se está moviendo. Y su anfitrión actual es una especie de curiosidad. El viejo monstruo sacó algo de su manga larga, una fotografía, ligeramente arrugada. Lo arrojó hacia adelante. Mahito lo captó en el aire. Un adolescente lo miró fijamente. Ojos anchos. Cabello desordenado. Sonrisa un poco confusa. Inocente, de esa manera irritantemente esperanzadora. Yuji Itadori.
Un Maito entrecerró los ojos por un momento. Esto fue todo. El comienzo del juego real. Quiero que lo observes, dijo Kenjaku casualmente. Participa si quieres, pero no exageres. Solo, mira qué clase de alma tiene. Reportar. Un Maito miró hacia arriba y se encontró con esos profundos ojos violetas. Él asintió una vez. Ver alma. Aprende. Buen chico, sonrió Kenjaku. 4 y así, se dio la vuelta y comenzó a alejarse, desvaneciéndose su presencia como niebla en el viento. Maito se quedó quieto, con los dedos todavía agarrando la foto. Yuji Itadori. El comienzo de todo. Miró fijamente la cara del niño durante un largo momento. Una parte de él, enterrada bajo capas de carne cocida e instintos malditos, sintió una chispa de algo. No reconocimiento. No simpatía. Solo, anticipación. El barco de su cuna. Un niño que nace con poca energía maldita en circunstancias sospechosas. Quien había comido una de las maldiciones más poderosas que existen. Y vivió. Maito metió la foto en su pecho, dejando que se disolviera en su piel. Volvió a mirar su mano, todavía envuelta en ese aura inquietante y crepitante de energía maldita. Él sonrió. Black Flash, ¿o no?, susurró, es hora de conocer al futuro rey. Un Maito paseaba por las calles con un dejo de frustración en sus pasos. Su ritmo era casual, pero la ligera tensión en sus hombros lo delataba. No pudo evitar fruncir el ceño ante cómo Kenjaku había interrumpido su entrenamiento. El momento, la expresión de su rostro, la petición demasiado casual. Todo dejó un sabor amargo en la boca de Maito. Peor aún, el antiguo hechicero parecía estar tras él. No del todo, no lo suficiente para actuar, pero sí lo suficientemente perspicaz para hacer que Maito cuestione cada palabra, cada acción. Eso fue lo que hizo que Kenjaku fuera peligroso. No estaba acostumbrado a que lo engañaran. Estaba acostumbrado a ser el engañador. Aún así, Maito encontró cierto consuelo en el hecho de que había logrado mantener oculto lo que importaba. Kenjaku no había visto su manipulación del alma en acción, no había podido probar el alcance total de su transfiguración ociosa. Eso fue suficiente. Por ahora. Los ojos morados de Maito escanearon las calles lentamente. Shibuya no era tan ruidoso como lo sería más adelante en la historia, pero aún así era un lugar concurrido. Las multitudes se movían con un ritmo distraído y sus emociones eran un zumbido de fondo sordo de ansiedad, estrés e irritación. Todo esto lo alimentó en pequeñas cantidades. No lo suficiente para crecer, pero sí lo suficiente para mantener una sonrisa en su rostro. Dobló una esquina, hacia un callejón más desierto, e inmediatamente vio algo inusual. 2 personas caminando una al lado de la otra. Uno de ellos llevaba un abrigo color canela sobre un traje negro ajustado. Cabello rubio y peinado. Estructura alta y ancha. Postura cansada. Su energía maldita era tranquila, estable, como una hoja afilada revestida de cuero. Kento Nanami. 2. El hombre tenía el mismo aspecto que Maito recordaba. Calmo. Controlado. Usado. Irradiaba exactamente la energía de alguien que odiaba su trabajo y aún así lo hacía perfectamente. Junto a él estaba todo lo contrario. Yuji Itadori, el niño, caminaba con paso alegre, todavía demasiado ruidoso para una patrulla, todavía demasiado emocionado para estar haciendo algo peligroso. Su energía maldita no estaba refinada, pero era vasta. Se sentía crudo, como si se hubiera blandido una cuchilla antes de que el metal se enfriara. Y allí estaba. Maito dejó de caminar. Sus ojos se encontraron con los de Yuji al otro lado de la calle por una fracción de segundo. No hay reconocimiento en el rostro del niño. Por supuesto que no. Él no sabía cómo era Maito. Todavía no. Pero Maito podía sentirlo. Esa alma. Zumbaba debajo de la piel, inquieto, casi sensible en su forma de enrollarse y moverse. No era solo de Yuji. Su cuna permaneció adentro, como una bestia durmiendo en el asiento del pasajero. Ahí está. Eso es lo que Kenjaku quería que viera. Maito sonrió para sí mismo. El tipo de sonrisa que no llegaba a los ojos. Salió a la calle sin dudarlo. Yuji parpadeó e inclinó ligeramente la cabeza. Nanami dejó de caminar. El asalariado entrecerró los ojos. Él lo vio. O mejor dicho, lo sentí. La energía maldita que salió de Maito. Yuji. Da un paso atrás. La sonrisa de Maito se amplió. Hola. Yuji parpadeó de nuevo. ¿Eh? ¿Eres un hechicero o algo así? Maito inclinó la cabeza. Tal vez podrías decir eso, sí. La mano de Nanami ya estaba flotando hasta la empuñadura de su espada.
Tu maldita energía no es natural. No eres humano, ¿verdad? Maito suspiró. ¿Parezco humano? La forma de su cuerpo brillaba ligeramente. Su mano se onduló y se retorció en forma de garra, luego volvió a convertirse en una mano, suave y sin costuras. Nanami no esperó. En un instante, el asalariado se lanzó hacia adelante. Su movimiento era limpio. Preciso. Su maldita energía estalló justo cuando su espada descendió hacia el hombro de Maito. Maito no bloqueó. Su cuerpo se movió. La hoja pasó a través de ella mientras su torso se deformaba, doblándose de forma antinatural para evitar el corte. Se desvió y luego giró, estirando su brazo de manera antinatural mientras se convertía en una larga púa. Lo apuntó justo al lado de la cara de Nanami, fallando por menos de un pelo. Una advertencia. Yuji gritó algo. Probablemente una llamada de ataque. Maito no se inmutó cuando el niño cerró la distancia en un instante. Su energía maldita explotó hacia adelante mientras su puño se disparaba hacia la sección media de Maito. Un golpe sólido. No refinado, pero poderoso. Maito permitió que el impacto aterrizara. Su estómago se comprimió con el impacto y la carne se dobló como arcilla blanda contra la fuerza bastante absurda de Yuji. Por primera vez en su segunda vida, pudo sentir algo de dolor. Fue mínimo, no lo suficiente como para molestarlo, pero le recordó que al menos estaba vivo. Sonrió, incluso mientras su cuerpo volaba unos metros hacia atrás, aterrizando agachado. Bonito. Buen golpe, dijo, sacudiendo el brazo. No eres malo. Los ojos de Yuji se abrieron ligeramente. ¿Por qué dejaste que te golpeara? Su rostro extrañamente inocente se arrugó de incomodidad mientras daba un ligero paso atrás. Maito se puso de pie derecho. Su sonrisa se quedó. Esta versión de Yuji aún no ha sido testigo de lo inquietantes que pueden ser las maldiciones, ¿eh? Supongo que se suponía que yo sería quien le enseñaría eso, no es que me importe, quería sentirlo en persona. Tu alma. Es interesante. Nanami se movió de nuevo, rápido. Pero esta vez, Maito levantó una sola mano. Basta. No estoy aquí para pelear. Si lo fuera, seguramente lo sabrías. Nanami no se detuvo, pero Yuji sí. Puso una mano sobre el hombro de su mentor, deteniéndolo en seco. Espera. Algo anda mal. Pero Maito no prestaba atención a su creciente cautela. En cambio, estaba concentrado hacia adentro. Maito podía sentir a Sukuna moviéndose ahora. No completamente despierto, pero molesto. A Dekin dos Curses no le gustaba que observaran el alma de su vasija. Maito sonrió. Relájate. Solo soy un espíritu curioso. Me gusta gente como tú, Itadori Yuji. El niño entrecerró los ojos. ¿Cómo sabes mi nombre? Hago mi tarea. Nanami no estaba convencida. Su energía maldita estaba ardiendo. Casi era hora de que saliera, lo que significaba que él también estaba cerca de encenderse. No es que le hiciera ningún bien. Maito mantuvo la distancia. Si hubiera querido pelear, le habría quitado el brazo a Nanami cuando hizo swing. Si quisiera verte muerto, Itadori, ya estarías sangrando. Pero no lo hago. Le hizo un gesto al niño. Eres fascinante. Un recipiente que puede absorber los dedos de Sukuna y atrapar su alma dentro de los suyos. ¿Cómo puedo no estar fascinado? Yuji parecía más confundido que cualquier otra cosa ahora. Maito dio un paso atrás. 4 Te volveré a ver. Quizás la próxima vez podamos tener una conversación real. Saludó perezosamente y luego entró en un callejón sombreado. Su cuerpo se derritió, se dobló sobre sí mismo y se deslizó bajo tierra como agua por un desagüe. Yuji dio un paso adelante. ¿Deberíamos ir tras él? Nanami negó con la cabeza. No. Apenas tenemos información sobre su técnica. Es demasiado arriesgada. Yuji miró hacia el callejón y luego apretó los puños. No me gusta. Nanami no respondió al principio. Entonces, en silencio. Yo tampoco. Yuji exhaló lentamente y la tensión en sus hombros se negó a desaparecer. Su mirada permaneció en el lugar donde la maldición había desaparecido, deslizándose como líquido en un desagüe de aguas residuales. ¿Qué era ese tipo? Nanami se ajustó la corbata. Su expresión seguía siendo ilegible, pero su agarre en la empuñadura de su espada seguía siendo demasiado fuerte. Un grado especial, dijo simplemente. Yuji se volvió hacia él, confundido. ¿Estás seguro? Nanami asintió una vez. Pero no se conoce ningún grado especial. Miró hacia el pavimento agrietado, con los rastros persistentes de energía maldita todavía agrios en el aire. Él no peleó como los demás. No mató al verlo. Él habló.
Parece que él también tiene una agenda. Es similar al reportado anteriormente, la voz de Nanami se volvió más tranquila y fría. Necesitamos informar a Gojo. Maito exhaló mientras se reformaba bajo las calles, de regreso a un lugar más familiar para él, las alcantarillas. Su cuerpo volvió a tomar forma sin esfuerzo, y cada músculo y fibra se encajaron como arcilla encontrando forma. El frío del aire subterráneo se apoderó de él, cargado de podredumbre húmeda y silencio. Fue desagradable. Pero también era suyo. Había pasado más tiempo aquí que en cualquier otro lugar. ¿Quién podría culparlo? Estar arriba se sentía extraño. Demasiado abierto. Demasiado limpio. El mundo de los humanos vibraba de ruido y movimiento, pero era un mundo del que él no podía ser parte. En realidad no. La energía negativa que emanaba de los demás le proporcionó un calor momentáneo. Un golpe de algo familiar. Resentido. Amargura. Miedo. Hizo que su piel zumbara. Pero nadie lo miró. Nadie lo vio. Nadie sabía que existía. Solo los hechiceros o aquellos con potencial podían verlo, y sus ojos lo contaban todo. Lo miraban de la misma manera que lo hacía la gente en su última vida. Con sospecha. Con cálculo. Como si fuera algo que había que contener. Maito se burló mientras caminaba, con sus pasos en silencio sobre el concreto mojado. Incluso ahora, era lo mismo. Un mundo diferente, un cuerpo diferente, pero el mismo sentimiento. Fuera de lugar. En su vida pasada había sido diferente. Él podría mentir. Sonrisa. Pretender. Y funcionó. Podía integrarse en la sociedad siempre que vistiera el traje adecuado y dijera las cosas correctas. Pero aquí, en este mundo de maldiciones y hechiceros, no había simulación. Su cuerpo gritó lo que era. Un monstruo. Una cosa nacida del miedo. Y tal vez eso fue apropiado. De todos modos, él nunca estuvo destinado a ser parte de su mundo. Maito suspiró mientras se apoyaba contra la pared curva de la alcantarilla, mientras sus dedos trazaban ociosamente la piedra húmeda a su lado. Eso podría haber ido mejor. Había conocido a Itadori Yuji. El barco. El niño con dos almas. Y de alguna manera, no había logrado dejar una impresión adecuada. No esperaba ser bienvenido. Pero esperaba algo diferente. Algún tipo de reacción del niño. En cambio, lo único que recibió fue precaución. Incluso esa aburrida molestia de Sukuna no significó mucho. El rey de las maldiciones no quedó fácilmente impresionado. Aún así, fue útil. La primera interacción siempre fue. La semilla fue plantada. Maito cerró los ojos. No necesitaba aceptación. Solo curiosidad. La curiosidad podría convertirse en duda. La duda podría ser tergiversada. Eso era todo lo que necesitaba. La próxima vez, será diferente. Muy por encima de las alcantarillas, bajo la luz que se desvanecía al anochecer, dos figuras se encontraban en un tejado con vistas a la ciudad. El cielo había adquirido ese extraño tono naranja grisáceo exclusivo del anochecer de Tokio, donde la luz se aferró a la neblina durante unos momentos finales antes de ser tragada por el neón y las sombras. El silencioso zumbido del tráfico de abajo se mezcló con el susurro del viento a través de los cables eléctricos. El aire estaba tranquilo, pero la tensión no. Nanami estaba de pie cerca del borde, con los brazos cruzados y la postura rígida. Su expresión se mantuvo uniforme, pero el peso detrás de su silencio decía más que cualquier palabra. Gojo se paró unos pasos atrás, con las manos en los bolsillos, con los ojos vendados y una leve sonrisa en los labios que no llegaba al resto de su rostro. Entonces, dijo Gojo, con voz casual. ¿Estás diciendo que hay otro? Sí. ¿Grado especial? Sin duda. Esa cantidad de energía maldita es inconfundible. No estaba haciendo ningún esfuerzo por ocultarla. Gojo inclinó la cabeza. ¿Como los demás? No. No como el que tiene la cabeza en forma de volcán según tus informes. Gojo tarareó y sus labios se contrajeron. Él no atacó. Solo defendido. Remodeló su propio cuerpo. Daño absorbido. Golpes evitados. Gojo hizo una pausa por un segundo, inclinando ligeramente la cabeza. Parecía consciente del barco de Sukuna. Nanami asintió una vez. Él sabía el nombre de Yuji. Hablé con él directamente. Lo observé. Como si estuviera probando algo. La expresión de Gojo no cambió, pero el espacio a su alrededor pareció volverse más tranquilo. ¿Y cuál es tu lectura? Él no es como los demás. No fue enviado para causar destrucción. Él está tanteando el terreno. No confío en nada de lo que dijo sobre no querer hacer daño. Gojo soltó una leve risa. Eso nos convierte a dos.
Nanami ajustó sus gafas y la luz se fijó brevemente en la lente. Todavía no sabemos cuál es su técnica, ni siquiera su nombre. Pero su maldita energía se sintió familiar en el peor sentido. Gojo volvió la cabeza hacia el horizonte, con los ojos ocultos bajo la tela y una expresión alegre. Eso hace que ahora sean 3, dijo, con la voz más tranquila de lo habitual. Todos indocumentados. Todos los grados especiales. Y todos dando vueltas alrededor del barco del Sukuna de una forma u otra. Nanami asintió. No es una coincidencia. ¿Aún quieres a Yuji patrullando? Él necesita experiencia. Y si este lo está mirando, más vale que lo sepamos que no lo sepamos. Gojo se rompió el cuello, un pequeño movimiento ocioso, pero que delataba algo que persistía debajo. El viento se movió ligeramente, tirando del dobladillo de su largo abrigo negro. Él no reaccionó. Su postura permaneció relajada y relajada. Pero Nanami pudo verlo. La opresión en su mandíbula. El ligero ajuste en la forma en que su pie se inclinaba sobre el tejado. Pequeñas cosas. Fácil de pasar por alto. Pensé que se suponía que estarías fuera en una misión en esa época, dijo Nanami, con los ojos entrecerrados. Eso es cierto, los de arriba se mostraron bastante firmes en este punto. Gojo se estiró un poco mientras hablaba, falta por completo urgencia en su tono. Nanami miró hacia él. Entonces, ¿por qué sigues en la ciudad? Gojo sonrió. El tipo de sonrisa que significaba problemas para alguien. No eres la única que tuvo un mal presentimiento, Nanami. Nanami no dijo nada. La presencia de Gojo siempre fue solicitada en muchos lugares, pero no había abandonado la región. No era como si fuera la primera vez que ignoraba órdenes, pero esta se sentía diferente. Algo en esto parece extraño, demasiada acción con calificaciones especiales que aparecen de la nada. Gojo continuó. Este tampoco está causando problemas como los demás, ni buscándome tontamente, él es paciente. Normalmente era la persona más despreocupada del mundo, pero incluso él podía mostrar preocupación. No por él mismo, por supuesto, sino por la seguridad de Yuji. Ya se había encargado de albergar al niño y se tomó esa tarea en serio. El hechicero más fuerte quería que Yuji creciera, pero que no enfrentara obstáculos imposibles desde el principio. La paciencia es peligrosa, dijo Nanami en tono bajo. Exactamente. Gojo sonrió ampliamente, todavía despreocupado a pesar de la situación. Durante unos segundos, la azotea volvió a estar en silencio. Entonces Gojo giró ligeramente la cabeza, lo suficiente para que Nanami pudiera oírlo. Esa maldición volverá. Sea amigable o no, seguramente volverá a aparecer, entonces estaremos listos. Gojo sonrió. Esa sonrisa lenta y fácil que siempre venía justo antes de que sucediera algo importante. Estoy deseando conocerlo.